van a llegar preguntas, pues, seguramente de todo tipo. Y Las envenenadas para allí. las envenenadas para allí. Entonces, bueno, yo la lanzo y luego a ver quién... Sí, te oigo. Sí. 1, 2, 3, 4, 5... Venga, Pedro.
tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una cita más de estas jornadas de la salud aquí en El Comercio y en Canal 10. Saben que a lo largo de toda esta semana estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestra salud, un tema muy importante como es nuestra salud, con diferentes profesionales de la medicina de Asturias, algunos de los más prestigiosos profesionales de la medicina de Asturias, que nos llevan acompañando a lo largo de toda esta semana. Hoy iniciamos una nueva charla. Les recuerdo, antes de presentarles a quienes nos acompañan hoy, que pueden estar enviándonos bien en directo a través del Facebook del Comercio todas aquellas dudas o cuestiones que quieran que los profesionales que nos acompañan les resuelvan, o también a través del correo electrónico salud@elcomercio.es, aquellas cuestiones que a lo largo de esta semana también quieran que les den respuesta a estos profesionales médicos, como les digo, que nos están acompañando estos días. Este jueves es el turno para hablar de un tema que suscita mucho interés, que está cada día en más y más avance tecnológico, y les voy a hablar de la reproducción asistida. Por eso hoy nos acompañan profesionales que vienen del Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, de CEFIVA, para hablarnos de esos avances, de esos tratamientos que realizan en el centro relacionados con la reproducción asistida. Es un centro que lleva ya más de 30 años desde su fundación, con experiencia, con tecnología avanzada, con unas grandes instalaciones para dar cada vez mayor solución a los problemas de infertilidad. Y para ello, entonces, voy a presentarles a quienes me acompañan hoy, que son el doctor Pedro de la Fuente, el director de ese Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, CEFIVA. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Patricia, encantado de estar aquí con vosotros. Encantados nosotros también, nuevamente, y también les voy a presentar ahora al doctor Julio César Quintana, que es ginecólogo y también es el director médico de CEFIVA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia una vez presentados a las personas que nos acompañan hoy, a estos profesionales médicos que, como les digo, vienen de CEFIVA, el Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, y voy a empezar por Pedro de la Fuente para preguntarle. Acabo de decir en la introducción que ustedes tienen 30 años ya, o más de 30 años desde su fundación, desde la fundación de este Centro de Fecundación In Vitro, y quiero hacer una pregunta así muy genérica, si nos la puede contestar, Pedro. ¿A cuántos niños han llegado a ver nacer desde entonces? Y vaya pregunta que me hace Patricia. Bueno, sí, es verdad. Bueno, llevamos exactamente 32 años. Y claro, a lo largo de estos años, la verdad es que ya hace años que perdimos la cuenta. Yo ya perdí la cuenta hace un montón de años, pero puedo decir que son algunos miles de niños los que han nacido gracias a la actuación del equipo CEFIVA, y es algo de lo cual yo realmente pues me siento muy orgulloso y además muy emocionado por todo ello. Hombre, como para no sentirse orgulloso, miles de niños, bueno, 32 años, ahora puntualizando, yo dije más de 30, pero bueno, son 32 para ser exactos. Estamos en una época rara, Pedro, en una época de pandemia, COVID-19, en la vida de todos nosotros. ¿Cómo está afectando eso al funcionamiento de la clínica? Bueno, pues lógicamente afecta, pero realmente en un centro de reproducción, lo que es en la parte técnica, en la práctica del laboratorio, pues para nosotros no nos ha influido gran cosa, porque en el centro de reproducción, nosotros en concreto, pues realmente estamos muy acostumbrados a trabajar con material biológico que tiene contacto con virus incluso más peligrosos que el COVID, por ejemplo, con virus como son el SIDA, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C. De manera que nosotros desde hace muchos años estamos trabajando con unos protocolos en el laboratorio, unos protocolos de alta seguridad, con lo cual realmente no hemos tenido que hacer ninguna adaptación, sino seguir trabajando como lo estábamos haciendo desde el punto de vista del laboratorio. Otra cuestión es en el área clínica. En el área clínica ahí sí que ha habido bastantes cambios. Y para el área clínica seguro que me puede responder el doctor Quintana acerca de esas medidas que se están llevando a cabo acerca, pues bueno, de esta problemática, de esta circunstancia que vivimos ahora todos extraña en nuestras vidas. Sí, hemos tenido que hacer evidentemente una adaptación para estas circunstancias especiales, siguiendo los parámetros de sanidad que ya son conocidos prácticamente por todo el mundo, pero aplicados a la clínica. Es decir,
Por una parte, los pacientes que llegan a nuestra clínica y nosotros que trabajamos ahí tenemos una serie de elementos importantes, como por ejemplo, cada vez que llega alguien a la clínica, la toma de temperatura, el triaje para hacer un interrogatorio exhaustivo de temperatura, de sintomatología y demás, que es muy importante para tener en cuenta. El uso evidentemente de mascarilla obligatoria tanto para el personal como para los pacientes, alcohol a la entrada de la clínica y en todas las consultas, pantalla protectora en las consultas, ¿verdad?, entre los pacientes y el médico que los está atendiendo. Eso a la parte de prevención general. Después, cada vez que vamos a iniciar un tratamiento de reproducción asistiva, hacemos un test de antígenos antes de empezar el tratamiento, y si la paciente tiene que entrar en el quirófano, hacemos una PCR de coronavirus en forma obligatoria, de tal manera de descartar todas aquellas que puedan ser positivas, tanto sea para el bien evidentemente de la propia paciente antes que nadie, como de la protección de los trabajadores y de los demás pacientes que puedan ingresar a la clínica. Bueno, he de decirles que acabamos de arrancar y ya están llegando preguntas dirigidas para ustedes, pero por hacer una mínima cuestión básica después de esta toma de contacto, quería preguntarle, antes de dar paso a alguna de las preguntas que nos está llegando, al doctor Pedro de la Fuente, qué tipo de perfil de personas acuden a la clínica y si ese perfil también se ha visto, digamos, modificado por el tema de la pandemia, es decir, si la gente decide tirar para atrás o tumbar sus planes que tienen por las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, nosotros la verdad es que estamos en un observatorio privilegiado. Desde hace muchos años hemos visto desfilar por la clínica una serie de modelos o perfiles que ahora se suman todos. Primero, en los primeros años solo veíamos la pareja tradicional, hombre y mujer, que quieren tener hijos. Empezaron a aparecer parejas en las cuales cuando empezó la ley del divorcio, pues que eran segundas parejas y venían a por otros hijos con la pareja actual. Ahora tenemos ese grupo de parejas también. Hay otro grupo que empezaron a aparecer un poquito más tarde con la ley de parejas de hecho, que es las parejas homosexuales, parejas de lesbianas. Cada vez hay más personas que son homosexuales y que tienen esa necesidad, están casadas además y tienen esa necesidad de tener hijos y les tenemos que ayudar. También apareció un poquito, bueno, no más tarde, sino simultáneamente, en las familias monoparentales. Una mujer sola que quiere tener hijos. Cada vez hay más mujeres solas que quieren tener hijos porque no quieren esperar a que les aparezca el príncipe azul. Claro. Y es decir que... O sea, que responde un poquito a todas las circunstancias cambiantes que hay en la sociedad, Exacto. Es decir, ¿no? Porque al final la circunstancia personal de cada uno va cambiando, o las circunstancias no son las mismas para cada persona. Claro, ahora con el COVID, pues lo que sí que estamos viendo es que a lo mejor parejas que estaban retrayéndose a la hora de tener el hijo, es decir, que primero a lo mejor en sus preferencias estaban los viajes o estaban, qué sé yo, el coche o la casa, y ahora, curiosamente, no sé, es como si hubiera habido una especie de periodo de reflexión y están apareciendo parejas que realmente dicen, no, mira, lo primero es el hijo y ya veremos después lo que haremos. Y que incluso, pues a lo mejor están en las listas de espera de la seguridad social, como se han alargado, pues acuden a la clínica. Es decir, que en lugar de generar miedo, todo esto ha generado, entre comillas, lo contrario, es decir, gente que decide anteponer otra serie de cuestiones en su vida planteadas, pues coche, casa, a un hijo. Exactamente. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a ver la pregunta que nos está haciendo Arantxa. Dice, tengo 35 años, debería congelar mis óvulos ya que actualmente no quiero quedarme embarazada, pero me gustaría hacerlo en un futuro. El doctor Quintana, que responde. Sí, eso es muy importante. Esto se está viendo cada vez más en la sociedad y es un tema realmente muy importante. Es decir, aquellas mujeres que no quieran quedar embarazadas por distintas razones en este momento,
deben o deberían intentar recurrir a la vitrificación de ovocitos, de tal manera que en el momento actual puedan tener óvulos de suficiente calidad como para ser utilizados más adelante. Sabiendo, y esto es muy importante, que la calidad de los ovocitos y la cantidad de los ovocitos va disminuyendo con la edad. Precisamente a partir de fundamentalmente los 35 años es cuando aumenta considerablemente el declive de la cantidad y de la calidad de los ovocitos. Por eso es un momento ideal para vitrificar si no quiere quedar embarazada en este momento. Es decir, que Arantxa, que tiene esta edad, 35 años, está en el momento perfecto para optar a congelar sus óvulos. Exactamente. Bueno, pues duda resuelta. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué ocurre con las personas que no lo consiguen tras uno y otro intento? Es decir, ¿qué es eso del fallo de implantación embrionaria? Sí, bueno, eso... Mira, ese es uno de los problemas que tenemos más delicados en los centros de reproducción asistida y realmente más difíciles de resolver. Son parejas que quieren tener un hijo, que hacen un ciclo, que hacen otro, que van a un centro, que van a otro, y que no consiguen el objetivo. En esos casos realmente lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es pararnos, reflexionar sobre el caso, y empezar a indagar los otros distintos factores y profundizar en el estudio, que normalmente en el estudio original se hace un estudio original de fertilidad y a veces aparecen algunos factores, pero no se hace un estudio exhaustivo de todos los factores. Pero llega el momento en el cual hay que hacer un estudio profundo y exhaustivo. Por ejemplo, en fallos de implantación, pues hay algo que... Bueno, no quiero meterme en términos técnicos, pero bueno, hay que estudiar la ventana de implantación, hay que estudiar los factores que hay inmunológicos que puede haber de rechazo hacia un embrión que no es idéntica a la madre, lógicamente. Hay que estudiar las trombofilias, hay que hacer estudios por imagen, desde histeroscopia, por ejemplo, para ver la morfología uterina, o hay que extenderlo hacia hacer resonancias magnéticas, ecografía en 4 dimensiones, en fin, que hay que profundizar en el estudio y con eso, y sobre todo, hacer un estudio de los embriones, un estudio genético de los embriones, que es algo en los cuales ahora, precisamente en este año, estamos nosotros muy preocupados en tener un estudio genético de los embriones, para lo cual disponemos de un láser para estudiar los embriones de una manera atraumática, que es muy importante, que no se dañen los embriones y poder hacer transferencias de embriones que sean genéticamente normales. Y con eso, bueno, pues se puede obtener algún resultado en parejas en los cuales pues les está costando conseguirlo. ¿Cuántos fallos se pueden llegar a tener para decir hay que abandonar? Es decir, esto no va a suceder. Depende de cada caso, depende de la edad, por ejemplo, y hay que saber que a veces abandonar supone a veces abandonar si voy a utilizar mi gameto, mi óvulo o mi espermatozoide, porque en el momento en que la pareja decida cambiar de gameto, las posibilidades cambian. Bueno, nos ha llegado otra pregunta. Andrea quiere saber cuánto tiempo dura un tratamiento de fecundación in vitro. ¿Quién me responde, doctor Quintana? Vale. Antes del tratamiento yo siempre cuando viene por primera vez una paciente o una pareja, le digo, aquí generalmente tardamos más en los estudios previos, porque primero hay que hacer estudios previos antes de llegar al tratamiento. El tratamiento habitualmente comienza con una regla de la paciente, dura aproximadamente la estimulación del ovario, es decir, el tratamiento que hay que hacer para obtener el mayor número de ovocitos posible suele durar alrededor de 10-12 días. En esos 10-12 días, la paciente tendrá que ir cada 2 o 3 días a la clínica para hacer controles ecográficos y hormonales, de tal manera de ver cuál es el momento más oportuno para extraer esos ovocitos que estén lo más maduro posible y estén en mejores condiciones para ser fecundados. Eso, como digo, ese tratamiento dura 10-12 días. Una vez que se extraen los ovocitos, si la transferencia embrionaria se va a hacer en el mismo ciclo, se hace entre 2 y 5 días después de haber hecho la extracción. Es decir, totalmente llevaríamos alrededor de unos 15 días más o menos.
Bueno, 15 días, pues duda resuelta también para Andrea. Últimamente se habla de que la tasa de resultados se ha incrementado, la tasa de buenos resultados. ¿A qué se debe o qué porcentaje hay de probabilidad de éxito? Es decir, ¿y a qué se debe que se haya incrementado esa tasa? Es decir, que haya más resultados positivos que negativos, que lo consiga más gente, vamos, quiero decir. Bueno, pues me está haciendo una pregunta muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Bueno, es fácil comprender que la tasa de éxito ahora la hemos aumentado porque los avances tecnológicos han hecho que ahora hagamos cosas que antes, cuando empezamos hace 30 o 32 años, pues no las hacíamos. Lo que si ahora nos dijeran, cuando hace 30 años, si a mí me dijeran, o 32 años, que estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, no me lo creería, pensaría que era ciencia ficción. Y eso, pues bueno, eso ha supuesto un avance en los resultados. Ahora, se dice, bueno, ¿y qué tasa esperan? Pues depende de muchos factores. Pero uno de los factores principales es la edad de la mujer, porque el óvulo no lo podemos cambiar. El óvulo genéticamente es así, tiene una calidad que va disminuyendo con la edad. Con lo cual, si nosotros hablamos y dividimos en grupos las parejas cuya mujer tiene una edad, pues por ejemplo, pues en mujeres que tienen menos de 30 años, la tasa de embarazo por por mes, digamos, pues está en torno a un 50, un 60%. Y ahí estamos superando a la naturaleza, porque las posibilidades de embarazo en un ciclo, en un mes, de una pareja que no tiene ningún problema, no pasan del 25%. Ahora bien, si la mujer tiene en vez de 30 años, tiene 35, van disminuyendo esas posibilidades, que pueden ser un 40%, y a partir de los 40 años disminuye de una manera drástica, de manera que a partir de los 40 años, de 40 a 42, a lo mejor hay que pensar en que por intento no hay más de un 20 o un 25% por intento, y por encima de 42 años más difícil todavía. Ahora bien, si nosotros también pensamos en la tasa acumulada de embarazos, es decir, ¿qué posibilidades tiene una persona de embarazarse haciendo cualquier técnica de las que hay para conseguir un hijo? Es decir, empezando con sus propios gametos y luego cambiando a ciclos de ovodonación o de donación de semen si ha lugar, o de embriones, y hace todo lo que es posible. Podríamos decir, y de eso sí que tenemos algún estudio, que casi el 90% de las parejas que no tienen ningún otro problema más que la fertilidad pueden conseguir el embarazo. Evidentemente eso en la práctica no se da, porque cada pareja pues llega hasta un punto, o puede pensar que hay una pareja y decir, bueno, yo quiero embarazarme pero con mis propios gametos, no quiero pasar al programa de ovodonación, o al revés, o mira, yo si no lo consigo con mis gametos, estoy dispuesta a utilizar óvulos donados. Pues entonces aumentas muchísimo las posibilidades en los programas de donación son altísimas. Son altísimas. Hablan ustedes habla el doctor Pedro de la Fuente de la edad. ¿Qué pasa con eso que ustedes llaman la baja reserva ovárica? Baja reserva ovárica. Muy bien, la baja reserva ovárica, yo le digo a los pacientes, mira, esto es como en el banco. Si tú tienes una reserva en el banco de 1 millón de euros, podrás hacer mucho. Si tienes menos, podrás hacer menos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el capital folicular que tienen los ovarios. De tal manera que este capital folicular va disminuyendo con el tiempo. Hay que tener en cuenta que las mujeres nacen con un número determinado de óvulos, de ovocitos, y estos se van gastando, entre comillas, a lo largo de los años. Se gastan en forma independientemente de lo que la mujer haga. Se quede embarazada, tome anticonceptivos o lo que sea, se van disminuyendo con el tiempo. Y hay una edad bastante crítica, que sobre todo aproximadamente a partir de los 35 años, que ahí hay una disminución ya, una bajada muy importante, tanto en la cantidad como en la calidad de los ovocitos. Entonces, cuando nosotros vemos una paciente, una de las cosas más importantes es medir justamente su reserva ovárica. Que la reserva ovárica se mide básicamente por analíticas hormonales, sobre todo con una hormona que se llama antimuleriana,
y por ecografía vaginal, viendo la cantidad de folículos que tiene esa paciente. Entonces, siempre hay que tratar de hacer los tratamientos con la mayor reserva ovárica posible, porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que nos alejamos de los 35, nos acercamos a los 40 o pasamos los 40 años, la reserva ovárica va disminuyendo en forma muy importante. Entonces, la reserva ovárica en la gran mayoría de los casos está muy ligado a la edad. Por eso es que insistimos que mujeres que se quieran quedar embarazadas, si tienen pareja y quieren quedarse, lo antes posible. Vale. Si no tienen pareja y no quieren quedarse embarazadas de momento, vitrificar ovocitos. Por supuesto que hay casos de mujeres jóvenes que también pueden tener una baja reserva ovárica. Eso es menos frecuente, pero también es importante que puede existir. Entonces, una mujer que de 33 años que no se queda embarazada en un año y medio, tenemos que buscar, entre otras cosas, si esa mujer en particular no tiene una reserva ovárica disminuida. Bueno, supongo que ese será uno de los principales problemas con los que os encontréis allí, porque o es impresión mía o parece ser que por lo general ahora cada vez decide uno ser madre o padre a edades más avanzadas. No sé si son los casos más frecuentes que os encontráis en la clínica. Sí, hemos visto que en los últimos años está aumentando de una manera muy extensible la edad a la cual la mujer accede a tener el primer hijo. Ya hay estadísticas así en España, y claro, y eso juega y eso habla en contra de las posibilidades de embarazo, lógicamente. Por eso a veces tenemos que sacar, digamos, todo el armamentario que tenemos, como decíamos antes, para intentar ayudar a estas parejas. Y luego hay que tener en cuenta que aparte de esas posibilidades también lo que se trata, lo que intentamos es que una pareja tenga un hijo, pero que tenga un hijo sano. Y ahí también tiene que ver mucho la edad. Conforme aumenta la edad, el riesgo de tener anomalías genéticas en los embriones es bastante alto, y por eso hemos implementado en estos casos, siempre aconsejamos a las parejas que hagan diagnóstico genético preimplantacional. Mira, doctores, nos ha llegado otra pregunta. Virginia dice que hace unos años le hicieron una conización cervical y quiere saber si podría tener consecuencias a la hora de quedarse embarazada. Bueno, en principio el que haya hecho una conización cervical, pues bueno, yo creo que no tienes que preocuparte desde el punto de vista para poderte quedar embarazada. No va a influir si la conización se ha hecho según las reglas normales y clásicas, si no se ha producido ninguna obstrucción a nivel del canal cervical, que eso normalmente con las técnicas que se utilizan ahora no ocurre, pues no vas a tener ningún problema para poder embarazarte y que tengas un embarazo normal. Bueno, quisiera preguntarles ahora por qué ocurre, hablamos mucho de parejas, pero quisiera preguntarles también por qué ocurre con aquellas mujeres que deciden, que optan a ser madres en solitario. Es decir, ¿a qué opciones se enfrentan, qué opciones tienen en vuestra clínica y cuáles son las características de los donantes a los que pueden acceder? No te entendí la pregunta. Aquellas mujeres que deciden ser madres en solitario, es decir, que no son parejas, es decir, ¿qué opciones tienen en la clínica? Bueno, en primer lugar, esas mujeres tenemos que estudiarlas, bueno, como las mujeres que tuvieran pareja. Es decir, primero ya hablamos hace un momento de la reserva ovárica, entonces lo primero que tenemos que saber en esa mujer, primero, qué edad tiene, qué reserva ovárica tiene, y si quiere quedarse embarazada en ese momento. Las dos opciones a gran escala son o hacer una técnica relativamente sencilla como es la inseminación artificial o hacer una técnica como es la fecundación in vitro. En ambos casos sería en este caso con semen de donante, ¿verdad? Que el donante se elige de acuerdo a lo que dice la ley, que es de acuerdo a las características fundamentalmente fenotípicas de la receptora. En definitiva, entonces, a esa mujer habrá que hacerle un interrogatorio, habrá que hacer las analíticas para ver cómo tiene su funcionamiento ovárico, cómo tiene su útero,
cómo tienen las trompas, si son permeables o no, y en base a eso se decidirá cuáles son las técnicas que se podrían realizar. Bueno, hemos hablado de reserva ovárica, vamos a hablar también de ovodonación para que nos expliquen en lo que consiste, pero quiero preguntarles ahora por una cuestión. Preservación de la fertilidad. ¿Pueden explicarme a qué se refieren con este término? Entiendo que se trata de aquellas mujeres que quieren alargar su ciclo, se llama preservación de la fertilidad, pero explíquenos cómo se puede acceder a eso y en qué consiste. Pues fíjese, Patricia, la verdad es que yo creo que es un título muy rimbombante, porque preservación de la fertilidad, uno entiende que con eso es seguro que ya tú preservas tu fertilidad para siempre. Sí, bueno, pues... y no es así, desgraciadamente no es así. Pero bueno, entendemos por preservación de fertilidad la reserva de una serie de ovocitos o de óvulos con el fin, en un momento en el cual la mujer no es adecuado para que la mujer se embarace, por la razón que sea, para poderles utilizar más tarde para fertilizarles antes de que, digamos, le llegue la menopausia, o incluso aunque le llegue la menopausia se podría embarazar con esos ovocitos, si les ha vitrificado en una edad más joven. ¿Cuándo está indicada o cuándo hacemos lo que es la preservación de fertilidad? Realmente hay dos indicaciones fundamentales. Unas son indicaciones médicas y otras son indicaciones sociales. Indicaciones sociales ya nos hemos referido a ellas, es decir, una mujer que no es el momento, porque por razones de su carrera profesional no es el momento de ser madre, pero quiere preservar ovocitos para el futuro. Bueno, pues eso es una indicación social y cada vez hay más mujeres que acuden para esto, como había comentado el doctor Quintana antes. Pero hay otro grupo de mujeres o de parejas, aquí hablamos de parejas, ¿sí? También en fertilidad, en los cuales la indicación es una indicación médica. Y una indicación médica, por ejemplo, una que es muy frecuente es una razón oncológica. Una mujer que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, y que quiere preservar los ovocitos para ser madre después. De manera que el oncólogo nos envía a esta paciente, le hacemos un tratamiento, hay que hacerlo con unos protocolos rápidos, por cierto, porque claro, necesita tiempo para su salud, para empezar el tratamiento oncológico de radioterapia o quimioterapia, y antes de que esos tratamientos alteren los ovocitos, nosotros les podemos vitrificar. Esta es una opción muy importante y que a nosotros pues nos da una gran satisfacción por una razón, porque estamos aportando a esta mujer una sensación para su tratamiento oncológico de que después de que supere ese tratamiento oncológico le espera algo más que ese deseo de tener un hijo, y eso les puede ser un buen soporte para este tipo de tratamientos tan difíciles. Bueno, nos acaba de llegar otra pregunta. Vanessa quiere saber si hay síntomas después de realizarse una fecundación in vitro. Pedro. Si hay síntomas. Yo sí. Creo que te quiero entender que síntomas, yo creo que te refieres si hay alguna consecuencia desagradable, me imagino. Alguna consecuencia más que un síntoma, ¿verdad? En todos los procesos de fecundación in vitro, cuando hacemos un tratamiento de estimulación ovárica, pues sí que hay unos efectos secundarios. Puede haber lo que se llama una hiperestimulación ovárica, para lo cual nosotros los médicos tenemos en cuenta esto y hay que hacer controles, casi cada 2 días, hacer ecografía, hacer análisis para evitar todo esto. Podría haber, por ejemplo, pues un sangrado cuando se hace la extracción de los óvulos. El ovario está aquí dentro, en el abdomen, y hay que extraer los óvulos que están ahí dentro y hay que pinchar ahí a través de la vagina. Bueno, pues eso, fíjate, yo antiguamente esto lo hacía por medio de la paroscopia en un quirófano, anestesia general, aquello era tremendo, era una operación. Y sin embargo ahora lo hacemos tan sencillo que a través de una ecografía pues apenas hay riesgos, pero podría haber un sangrado.
De manera que, bueno, que síntomas, como dices, entre comillas, sí les hay, pero creo que no hay que asustarse ahora. Bueno, pues doctor Quintana, vamos a hablar ahora un poquito del programa de ovodonación. Cuéntenos en qué consiste y cómo se seleccionan pues esos donantes de ovocitos. Vale. Bueno, las donantes de ovocitos. Primero, hay una ley en España específicamente para la donación de ovocitos. La ley dice que las pacientes, no son pacientes, las chicas que quieren donar, primero que nada tienen que tener menos de 35 años. Eso es precisamente por lo que habíamos hablado antes, de que a medida que pasan los años, la calidad de los óvulos va disminuyendo y evidentemente una donante tiene que tener ovocitos de buena calidad. Entonces, una chica que quiere donar y que tiene menos de 35 años, primero hay que someterse a una serie de analíticas previas para ver si es apta para donar. En primer lugar, se le hace un test psicológico básico en cuanto a sus antecedentes psicológicos, tanto familiares como personales, y luego se hace una analítica de sangre que incluye, bueno, el grupo sanguíneo, cariotipo genético, un panel genético, que en realidad no lo pide la ley, pero nosotros lo hacemos siempre, ¿vale? Y las enfermedades infecciosas más importantes, como son hepatitis, sida, sífilis, citomegalovirus, herpes virus, etc. Además de eso, hacemos siempre, evidentemente, una citología y un cultivo vaginal para ver que no tenga ningún tipo de infección que pueda interferir en el proceso. Y evidentemente también una ecografía vaginal para valorar útero y ovario. Una vez que tenemos toda esa analítica, que la chica tiene menos de 35 años, tiene tanto el test psicológico como las analíticas normales, entonces estará en condiciones de hacer la donación de ovocitos. Para la donación de ovocitos se hace una estimulación ovárica similar a la que hacemos con las pacientes, pero en general más suave, digamos, porque no necesitan una dosis tan alta, y una vez que la chica dona esos ovocitos, se podrán usar en fresco para la donación o se podrán vitrificar para hacer una donación más adelante. Y ya que hablamos de donar, lo dice la propia palabra donar, pero es lícito, y se ha hablado mucho de esto, que esos donantes, esas donantes de ovocitos reciban algún tipo de compensación económica. Sí, reciben una compensación económica, que es lícito, por supuesto, y además es lógico. Hay que tener en cuenta que esas chicas pierden horas de trabajo, tienen que pagarse el autobús o el transporte, a veces viven lejos y tienen que quedarse a comer para estar cerca de la clínica, y todo eso ocasiona gastos, y entonces es lógico que aunque la chica done, reciba una compensación por eso. Bueno, pues tenemos otra pregunta. Silvia, dice que actualmente está en tratamiento oncológico y que, por lo que se ha comentado ahora aquí, ella considera que podría hacerse al mismo tiempo un tratamiento de fecundación in vitro. Es decir, ella está con un tratamiento oncológico y pregunta si puede a la vez someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Bueno, realmente cuando hacemos los tratamientos de fecundación in vitro, perdona, no recuerdo el nombre. Silvia. Silvia. Como decía antes, normalmente cuando hacemos tratamientos de fecundación in vitro para vitrificar ovocitos es antes de que se hayan hecho tratamientos oncológicos, especialmente de radioterapia o quimioterapia. Entiendo que tú ya estás en el proceso de tratamiento y habría que valorar muy bien tu caso para saber si realmente te podemos ofrecer alguna posibilidad, porque si ya ha habido radioterapia o ha habido quimioterapia, si se ha afectado a la reserva ovárica, como hablábamos antes, si se puede haber afectado al contenido, digamos, al contenido genético del propio ovocito, bueno, pues tendríamos que valorarlo muy estrechamente para poderte ofrecer eso, ofrecer posibilidades con tus propios ovocitos. Otra cuestión es plantearlo en los programas de donación, que ya es diferente. En ese caso habría que ver cómo está tu útero, cómo está tu organismo y cómo toleraría tu organismo un embarazo, porque lo primero que tenemos que pensar es en la salud y luego en que puedas tener hijos.
Vamos a hablar ahora de tiempos, si les parece, doctores, porque al hilo de una pregunta que nos hace Roberto, que asegura que lleva más de un año intentando el embarazo, pero que no lo consiguen, que si deberían de plantearse ya el realizar un tratamiento de fecundación. ¿Cómo están los tiempos en este caso? ¿Cuánto tiempo tenemos que darnos desde que lo intentamos y no lo conseguimos? ¿Cómo están los tiempos ahí? Sí, bueno, doctor Quintana, seguro. Sí. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que la tasa de embarazo espontáneo, ya lo mencionaba el doctor de la Fuente más anteriormente, la tasa de embarazo espontáneo en la población no es muy alta. Quiere decir que una pareja joven, que tiene menos de 35 años, con relaciones sexuales frecuentes, no protegidas, se queda embarazada aproximadamente en un 20% por mes. Claro, si esa pareja sigue teniendo relaciones frecuentes durante un año, la tasa acumulada de embarazo puede llegar a ser hasta del 90%. Quiere decir que habitualmente se aconseja esperar un año. Es justamente el periodo más habitual para empezar. Si en un año no se queda embarazada, entonces sería conveniente empezar a estudiar a ver qué problema podría haber por lo cual no hay embarazo. Esto hay que matizarlo en el hecho de que aquellas parejas que tengan más de 35 años, cerca de los 40 años, ya no sería conveniente esperar tanto tiempo, porque como vemos esa reserva ovárica va bajando rápidamente, entonces ahí quizá con un periodo de 6 o 7 meses sería suficiente ya como para poder empezar a hacer un estudio, pero lo básico en pareja joven es un año. Bueno, estamos hablando con CEFIBA, con el Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, que como hemos dicho desde el inicio está a la vanguardia de la reproducción asistida en España. Quiero que me cuenten ahora, doctor Pedro de la Fuente, cuáles son los avances tecnológicos que tienen ahora más importantes en el centro. Bueno, por numerarles, en principio pues tendríamos desde el punto de vista tecnológico y que supuso avance importante, pues la técnica, digamos, los cultivadores time-lapse, como el Embryoscope, uno de ellos. Podemos entrar en ello después, sí. Y eso supuso pues un incremento en resultados del orden de más del 20% en resultados sobre los que teníamos antes. Otra tecnología que realmente es importante, otro avance tecnológico, pues es la vitrificación de ovocitos. La vitrificación de ovocitos es un sistema digamos, ultra rápido de congelación de ovocitos. Lo mismo que de embriones. La vitrificación es un sistema ultra rápido que supuso una ventaja respecto al método antiguo. Nosotros, digamos, cuando empezamos en reproducción también congelábamos óvulos y congelábamos embriones. Con la congelación de embriones, digamos, éramos más eficaces, pero a años luz de lo que somos ahora. Y con la congelación de ovocitos teníamos un problema, y es que era un sistema de congelación que llamábamos un sistema de congelación lenta. Había un ordenador que bajaba las rampas de congelación hasta llegar a menos 193 grados de una manera paulatina, y resulta que eso lo que hacía es que se producían cristales de hielo dentro del ovocito. El óvulo es una célula grande con mucha agua, mucho contenido en agua, es digamos, una célula bastante frágil, de manera que esos cristales de hielo rompían las estructuras de los filamentos, estaban suspendidos los cromosomas, que es donde va la información genética del óvulo, de manera que esos cristales rompían la estructura del óvulo y como consecuencia intentábamos fertilizar aquellos ovocitos y no se fertilizaban, y lo que es peor, a veces daban lugar a anomalías genéticas, que era más grave. Con lo cual incluso esa técnica llegamos a abandonarla. Con los años, en estos últimos años, en los últimos 10 o 15 años, pues apareció digamos, la técnica ultra rápida de congelación, que es descender la congelación de una manera rapidísima a menos 193 grados, con lo cual ya no se forman esos cristales de hielo, y esa
y esa alteración del sistema genético del ovocito no se produce. Pues bien, ese sistema de vitrificación pues se puede hacer de manera manual, de manera que cada X tiempo el embriólogo pues va midiendo por segundos para hacer una serie de cambios que hay que hacer y que hay que adaptarse a ese timing exactamente para que eso ocurra. Bueno, pues nosotros disponemos de un aparato que lo que hace es que esos mecanismos son automáticos y hay una máquina que lo hace de manera automática, con lo cual pues pensamos que esas dificultades se pueden salvar mucho mejor. Y últimamente, en este último año, pues disponemos también de otro avance, que es la biopsia embrionaria, de embriones para, ya hace muchos años que estamos haciendo esto, pero la biopsia de embrionaria para estudiar los embriones genéticamente. Realmente se trata, ahora, en el momento actual, se trata de que cuando hacemos fecundación in vitro no solo poner un embrión en el útero, sino que lo que realmente tenemos que hacer, o debemos de hacer, es poner un embrión que sea genéticamente normal. Entonces, para eso necesitamos biopsiar los embriones, son microscópicos. Esto, con la técnica antigua, lo hacemos de una manera un poco más burda, se arrancaban prácticamente las células para poder hacer el análisis genético, con lo cual había embriones, o hay embriones, se hace en muchos centros así ahora, pues hay embriones lógicamente que no van a superar eso. Sin embargo, con la técnica del láser, que disponemos de ella, estamos orgullosos de tenerlo, porque no hay muchos centros que dispongan de esta tecnología, hacemos que estos embriones no sufran ese estrés y puedan superar. Bueno, por eso están ustedes a la vanguardia como centro en España. Nos ha llegado, ya hemos tratado este asunto, pero Sandra quiere saber cuántos intentos se pueden hacer de fecundación in vitro. Yo creo que ya hemos mencionado un poquito este asunto, pero para recordárselo a Sandra, que nos está viendo en estos momentos, y quiere saber, pues eso, ¿cuántos intentos se pueden hacer de fecundación? Sandra, a ver, esta pregunta tiene muchas facetas, digamos, porque si nosotros hacemos una fecundación in vitro, por ejemplo, y tenemos, por decir algo, 5 embriones, y hacemos la transferencia de un embrión y nos sobra, entre comillas, 4, esos 4, por ejemplo, se congelan o se vitrifican, mejor dicho, ella con un solo tratamiento de fecundación in vitro va a tener varias posibilidades. Entonces, como decía el doctor de la Fuente, esto depende mucho del caso individual. Si hay que repetir muchos ciclos de fecundación in vitro, haciendo estimulación varias veces, o si quedan embriones vitrificados de tal manera de que con un mismo ciclo de estimulación puede tener varias transferencias, o una mujer que tiene muy pocos ovocitos y tiene, por ejemplo, 42 años y dice, bueno, los ovocitos que tenemos son de mala calidad, pero bueno, ahora podemos pasar a un programa de donación de ovocitos, entonces tiene más posibilidades, pero ya con otra técnica. Entonces, con decir un número determinado es muy difícil, hay que ver cada caso en particular y adaptarlo a esa paciente en particular, sí. ¿Verdad? Bueno, quisiera haceros una pregunta, una última pregunta. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de muchas cuestiones relativas a lo que hacéis en el centro. ¿Qué es lo que más destacaríais de CEFIBA, ambos? Y si queréis dejar algún mensaje final de esta jornada, porque hemos hablado de muchas cuestiones, pero quizás no hemos tratado lo que es el factor humano, ¿no? Ese componente humano que supongo que vosotros os encontráis mucho en el centro, porque estamos hablando de una cuestión que realmente implica muchas emociones. Pues bueno, yo diría que si estáis buscando un centro, pues que busquéis un centro con experiencia, es muy importante, un centro con experiencia, un centro en el cual disponga de la tecnología que necesitas para poderte embarazar, y también un centro que te pueda ofrecer ese calor humano que necesitas para un tratamiento que realmente ciertamente es estresante por lo incierto del resultado, precisamente cuando estás haciendo el tratamiento y necesitas un equipo humano que te entienda y te pueda. Yo creo que eso es lo que diría fundamentalmente. Y por supuesto, también un centro en el cual
la tarifa no sea tan elevada que no lo puedas hacer, pero hay que tener en cuenta que quizá eso lo pongo en último lugar, porque lo primero, es decir, cuando hablamos de eso, a veces lo barato es caro. Pues así es. Doctor Quintana. Bueno, yo destacaría de CEFIBA, a ver, en primer lugar, aquí aunamos dos cosas. La experiencia, hay que tener en cuenta que CEFIBA es una de las primeras, si no la primera clínica del norte de España, ¿no, Pedro? Y con la suficiente experiencia, por lo tanto, pero además con la última tecnología, como tenemos, que el doctor de la Fuente ya ha mencionado, como por ejemplo los sistemas time-lapse, que son como el gran hermano del embrión, porque es un aparato que cada 10 minutos le está sacando una foto al embrión de tal manera que puede construir una película, y luego los biólogos pueden ver de esa manera la velocidad con que se han desarrollado los embriones y de esa manera poder clasificarlos. Eso es muy importante, porque no es lo mismo mirar cada 24 horas un embrión que tener una película de todo su desarrollo, ¿verdad? Los sistemas automáticos de vitrificación, que también son importantes, disponer de un láser propio para poder hacer las biopsias embrionarias, dentro de toda la tecnología que tenemos. Entonces, lo importante, yo creo que el mensaje final que yo diría es que aquí en Asturias tenemos una clínica que puede hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en reproducción asistida, que se puede hacer aquí en Asturias, primero que nada. Segundo, que las mujeres consulten lo antes posible, que no esperen demasiado por lo que dijimos de la reserva ovárica y de la edad. Aquellas mujeres que quieran quedarse embarazadas más adelante y no tengan pareja o no quieran quedarse embarazadas en este momento, ofrecemos la vitrificación. Las mujeres que tienen reserva ovárica suficiente, ofrecemos la fecundación in vitro, incluso esta fecundación in vitro, si son mujeres de más de 38 años, agregaríamos la recomendación de realizar un diagnóstico genético preimplantacional para poder transferir embriones genéticamente normales, que eso mejora mucho las posibilidades. Y finalmente, aquellas mujeres que por distintas razones su reserva ovárica es inadecuada, insuficiente, tenemos el programa de donación de ovocitos a su disposición. Bueno, pues ya lo saben, si su intención es ser madres y padres, no lo consiguen, tienen problemas, ya saben lo que les acaban de contar aquí los doctores que nos acompañan del Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, de CEFIBA, esa clínica que lo puede hacer todo en Asturias en lo que tiene que ver con la reproducción asistida, porque tiene la experiencia, tiene la más alta tecnología y tiene a unos grandes profesionales y sobre todo la calidez humana que necesitan temas como estos. Agradecemos muchísimo al doctor Pedro de la Fuente haber estado aquí con nosotros, a Julio César Quintana, encantados por vuestra participación, muy interesante esta charla. Saben que a lo largo de toda esta semana estamos repasando temas que tienen que ver con nuestra salud y les emplazo al próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, que será el turno del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, así que no pueden perdérselo, les espero y hasta entonces, buen fin de semana.